Buenas tardes. Proseguimos con la sesión del juicio oral en el asunto 2011-00-13200, seguido contra la doctora Norela Costa Tenorio en su condición de juez segundo civil de circuito de Buga. Delitos: prevaricato, concusión, cohecho y otro imputados por la Fiscalía. Verificamos la asistencia a las partes intervinientes. Señor fiscal. Muy buenas tardes, honorable magistrado. Por parte de la Fiscalía, Germán Arias Cortés. Gracias. Defensa. César Augusto Londoño Ayala, y me acompaña una abogada de apoyo, señores magistrados. Gracias, señor defensor. Buenas tardes, señores magistrados. Lina Margarita Coronel Aguilar, de apoyo. Gracias. Ministerio Público. Sí, muy buenas tardes para todos. Se encuentra presente Javier Rosero Echeverry, calidad de procurador 79. Muchas gracias. A usted, abogado de víctimas. Buenas tardes para todos. Hace presencia como representante de víctimas Harold Mauricio Lemos Vasco. Estamos en la práctica del testimonio en el directo por parte de la defensa del testimonio de la doctora Norela Costa Tenorio, procesada en el presente asunto. Bajo la gravedad del juramento que ya prestó en la sesión de la mañana de hoy, si es su voluntad, continuamos entonces y bajo las prevenciones realizadas en la práctica de su testimonio. Sí, señores magistrados, es mi deseo continuar con esta declaración. Por favor, su nombre y número de cédula. Norela Acosta Tenorio, cédula 66-651-628 del Cerrito Valle. Gracias. Señor defensor, prosigamos. Gracias, señores magistrados. Bien, doctor, entonces continuemos con los presupuestos fácticos de la acusación contra la Providencia de marzo 16 de 2009. Detengámonos en el reproche número 12. Manifiesta la Fiscalía que el juzgado desconoció el contenido real del artículo 58 de la Constitución, dándole un alcance distinto para el caso del parador de Buga, que no se halla ni siquiera en los desarrollos legales ni jurisprudenciales, ya que tanto en las normas legales y en la jurisprudencia no se plantea la posibilidad de una indemnización integral. Bueno, vamos por partes allí. En esta decisión y en las decisiones que seguidamente se tendrán que explicar, ¿usted desconoció el contenido, como se dice allí, en ese presupuesto fáctico real del artículo 58 de la Constitución, doctora? No. ¿Usted realizó alguna hermenéutica reforzada o de una protección especial que se desprendiera en sus decisiones de ese artículo 58? No. ¿La doctora tuvo en cuenta literalmente ese artículo? Literalmente el artículo y el desarrollo jurisprudencial en forma constitucional que le dio la Corte Constitucional al sentido de ese artículo 58. Lo que se da a entender en esa premisa fáctica de la acusación es que el artículo 58 no plantea la posibilidad de una indemnización integral. ¿Qué tiene que decir frente a eso, doctora? Bueno, no podría determinar claramente a qué se refiere la Fiscalía cuando habla de una indemnización integral, ¿no? Porque el artículo 58 no dice indemnización integral y las sentencias de la Corte no dicen indemnización integral. Ahora, podríamos darle el entendido si decimos que la Corte dice que la indemnización debe ser justa, apropiada, adecuada, efectiva, pronta, debe ser previa y debe ser reparatoria. Bien. Doctora, esa indemnización integral que dice que no aparece mencionada en las decisiones de la Corte Constitucional, bueno, dice que no aparecen, pero aparece otro principio quizás que sea similar a esa indemnización integral.
Claro, el principio de unidad que siempre se debe tener de presente cuando estamos frente a la expropiación de un inmueble, dependiendo de lo que el inmueble pueda tener en construcciones dadas, ¿no? El principio de unidad, ¿qué sería? Para hacer un poco más explícita esa respuesta. Pues el principio de unidad, teniendo en cuenta que si hablamos de una expropiación de un inmueble, pues el inmueble se debe considerar como un todo para el factor de expropiación, teniendo en cuenta que es muy clara la ley cuando habla de que debe haber un lucro cesante y debe haber un daño emergente. ¿El INCO dentro del proceso de expropiación llegó a plantear ese tema de la indemnización integral, así en esos términos? No. ¿El INCO planteó quizás en otros términos, se me ocurre pensar en indemnización global o algo similar, que estaba prohibido por el artículo 58 de la Constitución? No, inclusive es que no hay prohibición al respecto. En parámetros de indemnización no existe norma que prohíba algo en concreto. Doctora, está bien así. Yo deseo que haga en este momento un contraste entre el punto 11, que ya fue explicado, y la ubico solamente para no regresar a esa diapositiva, que fue el relacionado con el tema de función restitutiva y función compensatoria. ¿Está bien? Eso dice el punto 11. Pero para aprovechar de una vez que se está en esta explicación, pasemos al punto 17 del reproche para de una vez hacer una sola explicación allí. Bien, ¿qué dice el punto 17? Censura la Fiscalía que el juzgado desconoció la sentencia C-153 de 1994 que prevé que la indemnización es reparatoria y debe ser plena, comprendiendo el daño emergente y el lucro cesante, ya que reconoció una indemnización desmedida y soportada simplemente en criterios subjetivos de los peritos. A ver, entendió la defensa, a ver si estoy en lo correcto, que en el punto 11 de la acusación dice que el juzgado desconoció, estoy leyendo literalmente, unas sentencias, la 476 de 2007, la C-1074 de 2002, y dice que formulan que la indemnización debe ser restitutiva y compensatoria. Restitutiva y compensatoria. Restitutiva y compensatoria. Doctora, ¿es diferente lo que aparece en esa premisa fáctica? Totalmente, hay una contrariedad de la Fiscalía en pleno. ¿Por qué dice que hay una contrariedad? Porque en puntos anteriores en la mañana leímos que dentro de la censura estaba diciendo la Fiscalía que el juzgado había incumplido la sentencia C-153 del 94 en el sentido de que la sentencia decía y ordenaba que la indemnización tenía que ser restitutiva y que tenía que ser compensatoria. Ahora, en este punto, está diciendo que el juzgado desconoce la sentencia C-153 que prevé que la indemnización es reparatoria y que la indemnización debe ser plena. Es lo mismo, quizás, le pregunto, indemnización integral que indemnización plena. ¿Son equivalentes? Pues podríamos decir que sí, ¿no? ¿Qué sería una indemnización plena? Pues una indemnización plena es una indemnización total, justa, en todo el campo de la intensidad que le ha podido dar el sentido de las sentencias de la Corte, estudiando el factor de indemnización. Sería concibiendo todo lo que puede venir o lo que se puede concebir como un factor indemnizatorio o como un factor que es producto de una indemnización por un perjuicio o un daño que se ha causado. Bien, entiendo entonces allí que la Fiscalía está reclamando una indemnización restitutoria, compensatoria y al mismo tiempo parece reparatoria, son cosas distintas.
Son cosas totalmente distintas y la Fiscalía está confundida en los términos, porque al fin tiene que ubicarse o censura al juzgado porque la indemnización era restitutiva y era compensatoria, o censura al juzgado porque la indemnización debe ser reparatoria y plena. Ahora, tiene una confusión en la lectura de la sentencia de la C-153 de 1994, porque nunca de los nunca, y se invita a la sala a leer la sentencia, y así lo reseñamos esta mañana, la sentencia C-153 de 1994 de la Corte Constitucional es clara en decir que la indemnización tiene que ser reparatoria, no puede ser compensatoria. Y eso lo dijimos esta mañana, entonces hay una confusión. En una indemnización reparatoria, según esa sentencia, ¿es posible extender la cuantificación de perjuicios, por ejemplo, a los intangibles que aparecen en las pericias que se presentaron en el proceso del parador de Buga? Claro que sí, porque es que las sentencias de constitucionalidad, incluyendo esta, la C-153 de 94, es clara en decir que no puede haber expropiación sin indemnización. Inclusive reza, y así en un párrafo de su mismo texto dice: en caso de que no haya forma de determinar ni de comprobar un lucro cesante, se debe indemnizar partiendo de la base del valor comercial del bien. Doctora, ¿eso qué quiere decir? Tiene una inmensidad de cobertura total. ¿Eso lo está leyendo de qué documento? Estoy leyendo de las transcripciones que hizo esta funcionaria de la sentencia C-153 de 1994. ¿Transcripciones que hizo dónde? Que hizo dentro de la Providencia, claro. Que hizo dentro de la Providencia, que es motivo de censura en este momento, correspondiente a 16 de marzo del 2009. Bien, muchas gracias. Doctora, por favor, regresemos al punto 13 ahora. Bien, ¿qué censura de prevaricación se hace allí contra esa providencia? Manifiesta la Fiscalía que el juzgado no ponderó la situación de la indemnización en el caso concreto de los intereses generales y de los intereses particulares. Simplemente buscó enriquecer injustificadamente a los demandados. Bien, doctora, usted en el caso, y es muy general esa premisa fáctica, usted en el caso tuvo en cuenta esa ponderación interés general versus interés particular. Sí. ¿Cómo la tuvo en cuenta ahí en esa providencia? Conforme lo estipula la misma sentencia C-153 de 1994, que le da sentido precisamente a esta frase de que se debe hacer una ponderación entre los intereses generales y de los intereses particulares. Dice la sentencia, digamos, no es tan relevante lo de la sentencia, sino si efectivamente hizo la ponderación y por qué en este caso el interés particular se tuvo en cuenta. Sí, es así, ¿verdad? No, dice, atendiendo lo dispuesto en esta jurisprudencia, esa ponderación es obligatoria hacerla teniendo en cuenta que dice la Corte Constitucional que las cargas respecto de una expropiación no se le pueden imponer al particular, dado el artículo que corresponde al derecho constitucional a la igualdad. Dice que ese sentido de ponderación, de fijar esa ponderación, significa que la indemnización debe ser justa, realizando este valor teniendo en cuenta el artículo 21 del Pacto de San José, según el cual ninguna persona puede ser privada de los bienes, excepto con el pago de una indemnización. La ponderación o la referencia a los intereses de la comunidad y del particular afectado, dice la Corte Constitucional en la misma providencia, que el sentido de esa frase
se debe direccionar a que la fijación del valor de la indemnización no puede hacerse de una manera general ni abstracta, sin tener en cuenta el contexto de cada caso, sino que en esa ponderación se requiere que los intereses concretos presentes se tengan en cuenta en cada caso concreto y en cada situación para poder determinar de que el valor de esa indemnización tiene que ser verdaderamente justo. Ya. Y ese concepto se tuvo en cuenta dentro de la providencia y dentro del análisis que se hizo de las experticias. Doctora, ¿puede usted leer los dos últimos renglones de ese párrafo y se pronuncia frente a ello, por favor? Dice que como el juzgado no hizo tal ponderación, buscó enriquecer injustificadamente a los demandados. Pues yo creo que el sentido que le da la Fiscalía al artículo 58 en esa línea está desconociendo totalmente lo que dice la Corte Constitucional en el sentido que se le debe dar a esa frase como tal. Y vuelvo e invito, porque así se hizo respecto al sentido que dice la Corte que se le debe dar a esa frase de la ponderación de intereses de la comunidad con los particulares, no es que se le impongan cargas a los particulares, no, es que la protección constitucional se hace más celosa frente al particular en razón al proceso de expropiación como tal. Y es clara en decir que esa ponderación de esos intereses debe enfocarse en cada caso concreto en particular para poder determinar verdaderamente que el concepto de la indemnización sea justa como lo resalta la Corte. Me parece totalmente grosera la manifestación de la Fiscalía en este punto, porque hasta el momento lo único que hemos visto con las censuras es que la Fiscalía ni siquiera conoce las líneas de las sentencias de constitucionalidad y en especial la que refiere en este caso, que es la C-153 de 1994, donde la misma providencia que que se está censurando en el punto cuarto dice textualmente y esta funcionaria se permitió transcribir textualmente cuál era el sentido que daba la Corte en este punto de esa ponderación de esos intereses y qué era en verdad lo que debía tenerse en cuenta para ello. Bien, detengámonos en el punto 14, por favor. Manifiesta la Fiscalía que el juzgado ha debido tener en cuenta que lo expropiado era el terreno, que no tenía por qué incluir conceptos como el know-how, el goodwill, el valor en marcha, la indemnización laboral, la marca, admitiendo sesgadamente estos aspectos sin estudiar si eran procedentes ni el tiempo para calcular esos puntos, contraviniendo con esto el artículo 21 del decreto 1420 del 98 y el artículo 62 de la ley 388 del 97. Censura que el juzgado no debió reconocer ningún valor por concepto de estos intangibles atinentes a la propiedad industrial e intelectual ligados a un establecimiento de comercio. Bueno, vamos por partes allí, que es un enunciado denso. Doctora, dice el primer enunciado allí que su juzgado ha debido tener en cuenta que lo expropiado era el terreno, dice. El terreno. Le pregunto, en la legislación que por supuesto también la Fiscalía ha citado, el decreto 1420, la ley 388 de 1997, el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil y todas las normas que usted nos ha explicado y que por supuesto coinciden con normas que reclama la Fiscalía que usted ha debido aplicar. Esas normas que se acabaron de citar y las que usted ha explicado en esta audiencia se dirigen exclusivamente a determinar que en una expropiación la indemnización debe tasar solamente el terreno. No, es muy clara
absolutamente toda la legislación que exista en parámetros de expropiación, que tiene que haber un avalúo por el lote de terreno como tal que se está expropiando y que separadamente debe haber una indemnización. Es clara la ley 388 de 1997 en su artículo 62, donde dice que la indemnización debe comprender un daño emergente y un lucro cesante. Y volvemos, ¿qué es un lucro cesante y qué es un daño emergente? Recuerda, por favor, y solo mencionado sin necesidad de leerlo, el primer enunciado del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, que dice que se debe tasar ¿qué? El artículo 456 del Código de Procedimiento Civil ordena al juez que debe designar un perito para que tase un valor por avalúo del terreno y otro por separadamente por concepto de indemnización. El artículo 58 de la Constitución Nacional es clara en decir que cuando estamos en procesos de expropiación tiene que haber indemnización. La Corte Constitucional en todas sus sentencias no existe ninguna que diga todo lo contrario y dice que siempre que hay indemnización siempre que hay expropiación debe haber indemnización. Bien, seguidamente la Fiscalía, para reducirlo, cita unos intangibles, ¿no es cierto?, que usted ya leyó en la premisa fáctica. Y la Fiscalía afirma que el juzgado no tenía por qué incluir esos conceptos. Doctora, ¿por qué los incluyó? Porque lo que se estaba expropiando era un inmueble donde funcionaba un establecimiento de comercio como una unidad de carácter económico. Así lo está estableciendo el decreto 1420 del 98 que leímos en la mañana, donde en su artículo 21 dice que todas las unidades en factores de expropiación que conlleven a asuntos de productividad o aspectos de productividad inclusive, y cuando habla de productividad se está refiriendo a establecimientos de comercio. Inclusive está diciendo ahí el mismo artículo 21 de este decreto que se tiene que indemnizar o valorar lo que son rentas, las rentas que dejan de percibirse por una expropiación de carácter parcial o total. Inclusive el mismo artículo 21 en uno de sus apartes dice que dentro de los parámetros que se deben tener en cuenta en un asunto de expropiación es todo lo que conlleva a una unidad económica. Doctora, dentro del contexto de los factores de indemnización que se tuvieron en cuenta en el proceso del parador de Buga, ¿era posible que el juzgado dijera, tomo el inmueble e ignoro el establecimiento de comercio para cuantificar la indemnización? ¿Eso era posible? No. ¿Por qué? Pues no, porque el establecimiento de comercio está conformado por una estructura física e igualmente, y todos sabemos, y la legislación comercial así lo dice, que un establecimiento de comercio está conformado por bienes materiales e inmateriales, corporales y no corporales, y en el establecimiento de comercio igual conlleva unos intangibles, unos bienes no percibidos físicamente. Entonces, al tener al expropiarse el inmueble como tal, pues tendríamos que remitirnos al Código Civil y al Código de Comercio, donde dice que todo ello conlleva una unidad, y en esa unidad entonces se deben hacer las valoraciones pertinentes para llegar a una indemnización como lo establece en verdad la jurisprudencia y la ley. Luego sigue el enunciado fáctico que dice que se admitió por su parte sesgadamente los intangibles, a eso se refiere, y si eran procedentes, eso ya ha quedado claro en sus respuestas. Pero hay que puntualizar lo siguiente, dice, no tuvo en cuenta el juzgado el tiempo para calcular esos puntos. Doctora, ¿se tuvo en cuenta el tiempo para calcular esos factores de indemnización? ¿El tiempo en qué?
No. ¿Respecto de qué? Porque la Fiscalía no dice qué tiempo. No existe una norma donde diga de que si un establecimiento de comercio, si a ello se refiere, lleva 1 año, 2 años, 3 años, 50 años, 20 años o 100, ¿cómo hay que indemnizarlo? O que si lleva 2 años se excluye, o que si lleva… No existe legislación. Es que no existe legislación, menos jurisprudencia que diga que los intangibles o que un establecimiento de comercio no se puede indemnizar. Es que pareciera que hay un concepto errado y se ha tratado de separar por parte de los apoderados de INCO, como igual por la Fiscalía, igual por las Procuradurías que han intervenido, el concepto. Entonces se quiere separar el establecimiento de comercio, se habla separadamente de intangibles y se habla separadamente de indemnización. No, por favor, es que la indemnización, dice la Corte, es todo lo que tiene que haber allí que esté causando un daño, un perjuicio. Es todo, absolutamente todo, sin siquiera hacer limitantes ni señalamientos, y no existe norma en concreto que diga lo contrario. Entonces, todo lo que se hizo allí o todo lo que comprenden las fiscalías, las experticias en lo que tiene que ver con el establecimiento de comercio, está incluido dentro del factor de indemnización como un ítem global, que así lo dicen las sentencias de la Corte, así lo dice la Ley 388 de 1997, donde dice un lucro cesante. Tiene que haber, pero no dice que el lucro cesante excluya construcciones, excluya mejoras, excluya este tipo de bienes, no dice un lucro cesante, y el concepto de lucro cesante es todo. Doctora, quizás en una de esas 2 normas que cita la Fiscalía, ¿se delimitará algún tiempo? Hay una, en el artículo 21, lo leímos esta mañana, me permiten, vuelvo y abro aquí si se me permite, que ya había sido… ¿Ya había sido leído? Sí, procede, apoye para apoyar su respuesta. Gracias, señor. El artículo 21 tiene en su último párrafo, dice, sería el único entendido para poder en este momento percibir lo que quiere definir la Fiscalía en esta censura respecto del tiempo. Lo único que habla de tiempo es el artículo 21, en su último párrafo, que dice: para efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble. La compensación por rentas que se dejarán de percibir hasta por un periodo máximo de 6 meses. ¿Hasta por un periodo máximo de 6 meses si nos ubicamos dentro de ese tiempo, que sería el único tiempo en el cual se habla en las legislaciones que tienen que ver con experticias. Bueno, ubicado en ese párrafo al que ha hecho alusión del artículo 21, ¿de qué norma, de qué decreto? Del decreto 1420 de 1998. Bien, le pregunto, ¿esa norma tiene aplicación en el caso del parador de Buga? Para el caso del parador de Buga, el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, si permiten leerlo y ir a la legislación, no tiene aplicación en esta clase de procesos, porque es un caso de gravamen especial. Sin embargo… Vamos a ubicarnos, doctora. Tenemos que aquí la compensación por rentas se pueden liquidar hasta por 6 meses, entiendo de esa manera. Bien, la pregunta es, aquí hace alusión a la Ley 9 del 89 y en particular al artículo 37. Vamos a contextualizarle al tribunal qué dice primero el artículo 37. Si me lo permite la sala, yo podría leerle ese artículo 37. Señores magistrados, solicita la defensa permiso para exhibir la Ley 9 del 1989 a la testigo previo traslado a mis colegas con el propósito de esclarecer un punto de derecho en el testimonio de la
declarante. Proceda. Doctora, ¿cuál es el contenido de ese artículo 37 en lo posible explicado? Porque es bastante extenso. Honorables magistrados, Sí, fiscal. sí, van a dar lectura del artículo 37, pero respetuosamente solicito lean el encabezamiento de la ley. Es decir, ¿cuál es el encabezamiento de la ley? Perfecto, sí, es como se deben leer los textos, ¿no? Proceda, señora testigo. Ley novena de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Esa es la titulación de la ley. Me remito al artículo 37. Dice, toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de 3 años renovables, hasta un máximo de 6 meses, toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de 3 años renovables hasta uno máximo de 6 y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto de pleno derecho si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta durante su vigencia. En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de 9 años. Hasta aquí, de lo único que habla el artículo 37 es de una afectación que se debe imponer al inmueble y se debe registrar en el folio de matrícula inmobiliaria cuando está frente a un proceso de expropiación. Eso es una afectación, digamos que es una medida que se registra y está hablando el artículo 37 del tiempo que debe durar esa afectación registrada. En el caso de la expropiación del parador y los avalúos que se efectuaron, ¿esos enunciados normativos se aplican? ¿Se trataba más bien, mejor, de una afectación a ese inmueble? No, se trataba de hacer un proceso de expropiación. Es que la afectación es un registro que se hace del proceso sobre el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble que está siendo objeto de expropiación. A lo que hace referencia el artículo 37 es a cuánto tiempo debe durar o cuáles son los tiempos de duración de esa afectación, porque si eso lo ligamos con el siguiente párrafo que sigue el artículo 37 y dice, la entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta, celebrará un contrato con el propietario afectado, nada que ver, estamos en un proceso de expropiación, en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la entidad que cumpla sus funciones en los términos previstos en la presente ley. Para efectos de la presente ley,
entiéndese por afectación, aquí tiene el concepto, de toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelaciones, de construcciones o de funcionamientos por causas de obras públicas o por protección ambiental. Entonces, a lo que hace referencia en términos generales el artículo 37 de la Ley 9 de 1989 es única y exclusivamente a las afectaciones que se pueden imponer sobre los inmuebles, digámoslo así, motivos de expropiación, y la duración a lo que se refiere la ley es que le establece unos tiempos. Si esos tiempos se superan, entonces le corresponde a la entidad que va a expropiar o a la entidad que impuso esa afectación pagar perjuicios al particular. Pero si nos ubicamos en la ley 388 de 1997, en lo que tiene que ver propiamente con el proceso de expropiación, pues no tendría aplicación desde ningún punto de vista, ¿no? Si estamos hablando de tiempos, buscando el entendido de la Fiscalía cuando censura al juzgado, diciendo que el juzgado no tuvo en cuenta y no estudió si eran procedentes o no los tiempos. Estas son las únicas normas que hablan de tiempos. Ahora, volviendo al caso, en las experticias, absolutamente todas, se valoraron las rentas, que es lo que está hablando aquí. El artículo 21 en su párrafo final dice que la compensación por las rentas que se dejaren de percibir deberán hacerse hasta por un periodo máximo de 6 meses. Si se observan las experticias, cuando se hizo el cálculo de rentas, se hizo por el tiempo de los 6 meses. Tan inclusive dicen el cálculo y lo multiplican por 6. Ahí está la operación matemática simple. Está en las mismas experticias. Ahora, este punto no tiene aplicación en los procesos de expropiación para nada. Inclusive el juzgado había podido desconocerlo si quisiera, como censura la Fiscalía, que el juzgado sesgadamente había podido desconocerlo basándose en lo que dicen las sentencias de la Corte Constitucional, en el sentido de que la indemnización es indemnización y no pone límite. Inclusive dicen las sentencias de constitucionalidad que si no puede y no hay factores determinantes para lograr incluir un rubro por indemnización, mire, búsquelo, es el entendido. Ubíquese y parta del valor que usted le está dando al inmueble como terreno como tal, parta de ello. Ni siquiera le dice que la indemnización equivale cuando no tiene factores para determinarla, que ni siquiera equivale al valor del inmueble, al valor del terreno como tal. Le dice es que la indemnización no puede equivaler al valor del terreno. Entonces, el juzgado había podido perfectamente desconocer este punto, porque este punto no tiene aplicación en el proceso que está censurando aquí la Fiscalía, y había podido dejarlo libre. ¿Por qué? Porque la indemnización en este caso no tiene digamos, la taxatividad de decir que solamente las rentas debían calcularse por 6 meses. Sin embargo, las experticias lo contemplan, lo calcularon por los 6 meses, ciñéndose a eso, y el juzgado así los aceptó. Doctora, entonces, para darle una comprensión, el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, por supuesto que se refiere, como lo sugirió la Fiscalía de manera correcta, a una actuación de expropiación. ¿A una actuación de expropiación? Sí, ¿verdad, doctora? ¿Sí o no? No aplica, no es propia de una actuación de expropiación, sino que es el trámite que debe surtir la entidad al momento de hacer el registro, los registros que competen y que van en los certificados de folio de matrícula de los inmuebles que se van a expropiar. Para el caso en particular,
podría decírsele entendido, ¿no? Bien. Pero inclusive eso está en la ley 9 de 1989 y si saltamos a la ley 388 de 1997, que para el caso en particular sería la directa para aplicar en los procesos de expropiación, en su artículo 62 que habla de los factores de indemnización como lucro cesante y daño emergente, no tiene en ninguno de sus apartes un tiempo establecido. Por tanto, esta norma del 37 de la ley 9 no tiene aplicación en los procesos de expropiación y pues aquí ni siquiera se menciona. Doctora, termina en ese enunciado fáctico la Fiscalía acusándola porque ningún concepto de intangibles relacionados con propiedad industrial e intelectual ligados a un establecimiento de comercio no deberían tenerse en cuenta, ya eso usted lo ha explicado abundantemente. ¿Usted recuerda si el INCO en algún momento le estipuló jurisprudencia o fundamentos jurídicos en todo ese debate procesal de la expropiación del Parador de Buga? ¿Por qué razón usted no podía tener en cuenta ese factor? Ni los apoderados de INCO, que ha tenido muchos en el trámite del proceso de expropiación hasta el final, ni los señores procuradores que intervinieron en el proceso, ni en vía de tutela, ni en el proceso como tal, ni siquiera la Fiscalía encontró una norma que diga donde se prohíba a un juez que no considere los intangibles o jurisprudencia o mínimamente una doctrina, como para poder decir, bueno, hagamos una valoración y aquí confrontémosla con lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia. Para nada. Doctora, no existe esa prohibición. Está bien. Vamos al punto 15, por favor. Bueno, por favor, precise qué dijo la Fiscalía en esa premisa fáctica. Censura la Fiscalía que el juzgado no debía indemnizar los intangibles sentados en meras expectativas. Debían estar plenamente acreditados. Hasta ahí, doctora. Doctora, en su decisión y en las pericias que usted tuvo en cuenta y que fueron decretadas dentro del caso del Parador de Buga, su decisión y el contenido de las pericias hicieron una tasación de intangibles sentadas en meras expectativas. No, vuelvo y repito, como dije ayer y hoy en la mañana, si se revisan las experticias, todas, absolutamente todas tienen un sustento legal, un sustento jurisprudencial y tienen un sustento documental. Todos los intangibles en todas sus modalidades están probados dentro de cada una de las experticias. Sigamos, por favor. Debían estar plenamente acreditados, pasando por alto el juzgado, por ejemplo, que los peritos tasaron la marca cuando ésta no se encontraba registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio y tampoco se encontraba acreditada en los papeles contables del Parador de Buga. Bueno, hace un énfasis en la acusación allí en este punto la Fiscalía sobre la marca. Doctora, ¿es obligatorio el registro de la marca de un establecimiento de comercio en la Superintendencia de Industria y Comercio? No, eso es facultativo del comerciante. Es decir, ¿qué efectos más bien tiene el registro de una marca o de un nombre comercial de un establecimiento de comercio cuando se registra y se deposita en la Superintendencia de Industria y Comercio? Según la legislación que corresponde a este tipo de registros por parte de la Superintendencia, se consigna que el registro de una marca o de un nombre o de una patente únicamente es para protección del particular frente a terceros, por ejemplo, que no le copien la marca, que no haya una idéntica, que simplemente es protección frente a terceros. Pero decir que para la validez o para considerarla en un aspecto de indemnización o de avalúo haya que tener
ese registro, según lo diga la superintendencia, eso no existe. ¿Conoce usted si existe dentro de la regulación para la época de la Superintendencia de Industria y Comercio, si existía una tarifa legal probatoria que dijera el nombre o la marca solamente se reconoce y se prueba a través de mis normas? Para nada, no existe esa tarifa legal probatoria. Inclusive, ni siquiera el Código de Comercio, cuando se hace referencia al ítem como establecimiento de comercio, diga que la marca debe estar registrada. Es que inclusive ni siquiera la superintendencia lo tiene consignado como tal, porque la misma superintendencia en sus diversos conceptos dice que eso es facultativo del comerciante. ¿Facultativo qué? Es facultativo el registro de la marca. Ya. Dice la Fiscalía ahí seguidamente que no se acreditó la marca a través de papeles contables. ¿Usted recuerda si se encontraba o no acreditada en papeles contables? Bueno, los soportes contables están dentro de las experticias. El juzgado al momento de su valoración hizo todo una detallada revisión de las mismas y todo estaba dentro de la acogido, todo estaba ceñido a los parámetros legales que hizo el juzgado al momento dado de su revisión y análisis de cada una de las experticias, para verificar si en verdad cada ítem de los que se consideran como intangibles, según la ley, el Código Civil, el Código de Comercio, daban con toda la taxatividad que se requiere para estos casos, al igual que toda la legislación de avalúos como tal. ¿Conoce la doctora para la época si existía una exigencia normativa que vinculara y obligara al juzgado a acreditar la marca o el nombre comercial única y exclusivamente con papeles contables? No, no doctora, existe. ¿Cómo se tuvo en cuenta la tasación de la indemnización por concepto de marca del parador de Buga en las pericias? Bueno, existe un certificado de Cámara de Comercio, un historial comercial, inclusive hay una cantidad en lo que recuerdo, de premios a nivel nacional e internacional en diferentes países, y allá aparecen acreditados dentro de las experticias los certificados por calidad, por servicio, por buen nombre, que en los varios premios que obtuvo ese establecimiento de comercio, como digo, a nivel nacional e internacional, y están los certificados debidamente acreditados. Pasemos a la censura 16, por favor. Manifiesta la Fiscalía que los intangibles no debieron ser indemnizados, ya que los propietarios del parador de Buga podían ubicar el negocio en otro lugar. Los dueños no estaban imposibilitados para hacerlo y podían seguir explotándolo comercialmente. Bueno, ¿qué puede decir pues frente a aquí eso? lo que puedo decir, igual como dije esta mañana, la Fiscalía hizo su acusación copiando igualito lo que dicen los apoderados de INCO. Esto es una manifestación muy dicha por los apoderados de INCO en los reiterados escritos, a partir de que se hicieron las experticias, igual por los señores procuradores que intervinieron en el trámite del proceso, porque ellos, según ellos, porque ese es su parecer, y así dicen en sus textos, consideramos, pensamos, y es nuestro parecer, que el señor podía coger su establecimiento de comercio sin destruir su infraestructura física y llevárselo para otro lugar. Según las consideraciones personalísimas que se dieron dentro de los diferentes alegatos, ¿no? Muy respetable, porque en verdad no dice la ley, no está en la jurisprudencia, no lo dice la Constitución, no existe norma, no existe concepto ni siquiera de ninguna institución que pudiéramos decir, ni siquiera de ligado.
para decir que las personas pueden coger sus establecimientos de comercio y se los lleven y los ubiquen donde quieran. Inclusive, es como descabellado pensarlo teniendo en cuenta que el mismo decreto 1420 de 1998 dice que uno de los factores de indemnización o de los parámetros que se deben tener en cuenta es la ubicación. La ubicación geográfica del inmueble es factor de indemnización. Y eso, en el concepto jurídico podríamos decirlo, pues bueno, el negocio no produce aquí lo mismo que en otra parte. Y si la misma legislación del IGAL lo concibe como un parámetro para tasarlo en un factor de avalúos, en un factor de pericias, en un factor de indemnización, y dice que tiene que tener en cuenta tanto la destinación económica del inmueble, como también tiene que tener en cuenta su ubicación geográfica, inclusive le dice su estudio de suelos, inclusive le dice su entorno, inclusive le dice sus vías de acceso. Aquí está en el decreto 1420 de 1998 y en las reiteradas resoluciones que tiene para el caso, inclusive en las resoluciones 762 del 98 y 620 del 2008 establece los métodos el IGAD para lograr hacer esas valoraciones. Entonces, esto es una censura salida de todo tono, igual lo que dijo el juzgado en alguna época de sus escritos o de sus providencias respecto de esta manifestación que le hizo a los apoderados, porque igual no hicieron, ni siquiera enunciaron cómo podía el juzgado lograr este parámetro o lograr esta petición sustentado en la ley o en la jurisprudencia o en alguna legislación o concepto que pudiera existir en el momento dado. Ubiquémonos en la censura 18 y 19 y hagamos una sola explicación allí o exposición frente a esos dos fundamentos factuales. Dice la Fiscalía que el juzgado pasó por alto que el daño que se indemniza debe ser cierto y estar jurídica y probatoriamente sustentado. Y el 19 de una vez, doctor. De ese tema ya ha hablado in extenso. Manifiesta la Fiscalía que el juzgado dejó de lado el control de calidad que ha debido hacerle a las pericias en los términos del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil. Pues volvemos sobre lo mismo. Yo pongo a disposición la providencia censurada, la providencia 16 de marzo del 2009, donde punto por punto explicó al apoderado de la entidad por qué su objeción no era procedente, por qué estaba fuera de todo contexto, tomó punto por punto, tratando de entenderle qué era lo que él quería y así lo hizo. Igualmente relacionó lo que cada una de las experticias contenía en todo el trabajo que se presentó, lo detalló, dijo que tenía para lograr hacerle a los apoderados entender o mostrarles que mire, usted me dice que no cumplió con la ley, que no hizo la valoración del artículo 241 y mire que el decreto 1420, mire que la resolución tal, mire que la jurisprudencia dice esto, mire que la ley dice lo otro, e inclusive les transcribió para siquiera mínimamente pudieran entender. No, pues no habría palabras porque se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una situación donde es muy personalísima la censura porque no tiene ningún argumento legal y como hemos visto en este instante, en este punto del prevaricato, ni siquiera se leyó la decisión, ni siquiera se leyeron los fundamentos que se permitió el juzgado sentar ahí, porque acabamos de ver que todo lo que se dijo y la censura que se ha hecho en particular sobre esta providencia, nada que ver. Voy a hacerle unas preguntas sobre el punto anterior, por favor, numeral 18.
Doctora, el INCO en la discusión dentro de ese proceso de expropiación le planteó con precisión por qué razón se estaba indemnizando el parador de Buga con base en situaciones o hechos inciertos. No, para nada. Pueden revisar los escritos y los apoderados de INCO en absoluto manifestaron nada sobre este tipo de situaciones que está trayendo la Fiscalía aquí, ¿no? Inclusive sería como algo muy contrario, ¿no? Dice que el juzgado pasó por alto que el daño que se indemniza debe ser cierto y estar jurídica y probatoriamente sustentado. Pues si se ven las experticias, todos los sustentos lo tienen. No se permite la Fiscalía enunciar qué es cierto, qué debía considerarse como cierto. Pues cierto es porque la demostración está ahí de todo el inmueble tal como se valoró, las pruebas están, las justificaciones legales y el sustento jurídico se encuentra. Entonces no podríamos entender a qué se refiere la Fiscalía en la censura cuando dice que debía ser cierto. Pues cierto es porque ahí está el inmueble. Para que entienda la sala sobre la certeza del daño, usted habló de unos reconocimientos que tuvo ese establecimiento de comercio, ¿entendí así? Así están ¿Eso se encuentra probado en el proceso de expropiación? Esos documentos están dentro de las experticias. Doctora, dijo usted que habían unos, en la mañana, unos papeles de carácter contable que demostraban algunos fundamentos de la indemnización. ¿Esos papeles que ostentan esa acreditación son ciertos? Claro, están las declaraciones de renta por todos los tiempos por que ejemplo, se presentaron. El certificado de existencia y representación del establecimiento de comercio. Claro, están los certificados de Cámara de Comercio. Doctora, esa certeza de toda esa documentación fue cuestionada, se me ocurre pensar en este momento, a través de tachas de falsedad de documentos. Nunca, ni siquiera en ninguno de los alegatos ni de los escritos que presentaron los apoderados de INCO hicieron referencia mínimamente a los documentos que se presentaron como sustentos, ni tampoco a los ítems que comprendía cada uno de las experticias, justificando por qué razón no debían ir. Ni siquiera se enunciaron las normas pertinentes en los cuales podrían decir, mire, señora juez o señor juzgado, esto no debe ir por esto y por esto, y la ley ordena que es esto. No, nada, mínimo. Igual como está la censura aquí, que no se dice cuáles son las normas, se dice que no se sustentó jurídicamente. Yo invito a que se lea la providencia. Está bien. Ahora pasemos a la censura 20. Censura de prevaricación, por supuesto. Se dice por la Fiscalía que el juzgado se doblegó a la pericia de Jorge Enrique Posada Salazar sin explicación jurídica razonable, sin considerar si este dictamen era legal, fundamentado y adecuado. Doctora, el INCO le llegó a plantear que su decisión de acoger ese dictamen de Posada Salazar era irrazonable desde el punto de vista jurídico. ¿Le demostró eso jurídicamente? No hizo absolutamente nada de ello. En el escrito de objeción no dice absolutamente nada de ello. ¿Y en los de aclaración? Y en los reiterados escritos de aclaración y complementación, como nos permitimos leer aquí en esta audiencia, días pasados o en el día de ayer, no dicen los escritos de aclaración y complementación nada puntual sobre lo que tenga que ver con estas experticias que se practicaron dentro del proceso. Ahora, ese punto 20 de la acusación fáctica dice que usted, como juez, no realizó una explicación jurídica razonable. La providencia. Sí, doctor, aquí le invito, como ya ha hecho una explicación sobre ese tema, si hay algo adicional que decir, estaría bien, y si es suficiente con lo que ya dijo, no sería menester hacerlo. Yo podría decir de pronto que como algo adicional,
que la Corte Constitucional y la Corte Suprema, como lo dije esta mañana, revisaron el expediente y revisaron las experticias y nada se dijo sobre el cuestionamiento directamente integral de cada una de ellas, ¿no? Doctora, pasemos al 21, por favor. Se manifiesta por la Fiscalía que el juzgado equiparó la indemnización propia de la institución de la expropiación del artículo 58 de la Constitución con la del artículo 90 de la misma Constitución, como si la expropiación se viabilizara por daños antijurídicos. En este punto, esto ya fue tratado dentro del proceso. Esta misma censura la hizo uno de los apoderados de INCO y se le explicó, creo inclusive, que en el mismo escrito de reposición de esta providencia se le explicó en la decisión que en esta providencia el juzgado para nada mencionó el artículo 90, en absoluto. No se hizo referencia en lo más mínimo a él porque no venía al caso. ¿Tiene que ver la norma jurídica 90 de la Constitución en este tipo de procesos? No. Sigamos con la censura 23. Ya la 22 la he explicado, que alude a la aplicación incorrecta del artículo 58 de la Constitución Política. Ese punto ya quedó explicado. El 23, por favor. Que simplemente sería enunciarlo porque ya también quedó abundantemente explicado. ¿Desconoció esas normas jurídicas? No, se dice por la Fiscalía que el juzgado con su proceder desconoció el Código de Procedimiento Civil de la época, artículo 241 y 456. No es cierto. Explicamos ayer y explicamos en la mañana el por qué el juzgado había acogido y sí le había dado aplicación. Inclusive la Fiscalía no dice en qué punto no dio aplicación. Al 241 la valoración probatoria, que aquí está toda dentro de esta providencia censurada. El 456 que obliga al juez a que designe perito para que realice un avalúo y separadamente una indemnización. El decreto 1420 del 89, como nos hemos permitido la lectura y se le ha mostrado a la sala que efectivamente se le dio aplicación. La ley 388 del 97, en sus apartes que habla de entrega anticipada, que es las censuras que se han venido dando, explicando por qué el juzgado no hizo la entrega anticipada, y los factores de indemnización, como dice el mismo artículo 62 sobre la inclusión de lucro cesante y daño emergente, y el acuerdo 1518 del 2002 del Consejo Superior de Judicatura se explicó en el día de ayer en la censura que se hacía respecto de la designación de peritos, y quedó aclarado por el juzgado por qué no le dio aplicación a ello, teniendo en cuenta que no operaba para ese instante dentro de este trámite judicial. Bien. ¿Existe alguna otra censura de prevaricación con esa decisión de marzo 16 de 2009? ¿Existe otra censura contra esa decisión? Miremos en la diapositiva. No. Bien, todavía seguimos ubicados, doctora Norela, en el segundo prevaricato. Y la segunda providencia prevaricadora, vista desde la acusación de la Fiscalía, es ¿qué auto? ¿Qué auto? Es el auto de julio 6 de 2009. Bueno, vamos a contextualizarle al tribunal, doctora, qué pasó después de dictarse el auto de marzo 16 de 2009. ¿Qué pasó en el interregno entre la emisión de ese auto y de este? Bueno, esta providencia decidió el recurso de reposición que propuso el apoderado de INCO contra la anterior decisión que acabamos de pasar, que es de marzo 16 de 2009, y en el cual la juez señaló la total improcedencia de un avalúo por parte del IGAD. En el escrito de recurso, el apoderado de INCO solicita una práctica de una prueba del IGAD, nuevamente, ¿no? ¿Y por qué
según la acusación, dice que la juez manifestó que era improcedente. Era improcedente porque estábamos en trámite de objeción y dentro del trámite de objeción, según las disposiciones legales, no se permite ninguna otra práctica, o sea, una solicitud de prueba a iniciativa de las partes, teniendo en cuenta que dentro del trámite de objeción, según el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que regula ese trámite, dice que las partes solo podrán pedir prueba al momento de proponer sus objeciones. Es decir, jurídicamente no era procedente esa petición. No era procedente esa petición. O el momento, más bien. En el momento dado no era procedente. Ya. Siguiente censura, doctora. La número 2. Censura a la Fiscalía que se manifestó que frente a la indemnización dio cumplimiento a la sentencia C476 del 2007 y C1074 del 2002, pretextando una interpretación de estos pronunciamientos para adoptar como válido un peritaje, para ofrecerle visos de legalidad que no cumplía con los parámetros legales, puesto que tomó como unidad el terreno y el establecimiento de comercio, bajo el falso supuesto que esto se encontraba previsto en los códigos civil y de comercio. Bien, ya he explicado ese punto en gran parte y vamos a detenernos en el siguiente. La Fiscalía plantea que en su decisión, y por supuesto que habla de este auto de julio 6 de 2009, usted parte de un supuesto incorrecto al aplicar normas del Código Civil y del Código de Comercio, eso es lo que se entiende. ¿Usted aplicó las normas del Código Civil y el Código de Comercio ahí en esa providencia? Claro que sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque dentro de el recurso de reposición, igual en todas las censuras que se han venido por parte de los apoderados, se decía que los intangibles y el establecimiento de comercio no era motivo de indemnización. Ahora, podría ser más precisa de pronto para determinarle aquí a la sala qué se dijo en el recurso de reposición y qué se consignó en esta decisión, que es motivo de censura por parte de la Fiscalía. Si me lo permiten tenerla aquí en mis manos, podría ser más puntual. La doctora recuerda si el abogado presentó el recurso de reposición a través de qué medio, el apoderado del INCO. Escrito. Y recuerda más o menos qué planteó en esa ocasión el apoderado del INCO. Bueno, los mismos que ha venido manifestándose igual aquí en la acusación por parte de la Fiscalía, que era inconcebible, que las cantidades eran desorbitantes, que que los peritos inventaron partidas, que los dictámenes periciales eran ilegales, que no se ciñó a los parámetros establecidos por la ley, enunciando la reiterada normatividad que hemos venido mencionando en esto, y en fin. Señores magistrados, la defensa solicita permiso para exhibir el escrito de reposición del abogado del INCO y el auto en el que se decidió la reposición, que es el auto de julio 6 de 2009, previo traslado a mis colegas. Proceda así. ¿Qué ha puesto a su disposición la defensa, doctora?
Tengo el escrito de recurso de reposición y subsidiario de apelación. Ese recurso de reposición, ¿quién lo suscribe? El doctor Henry Sanabria Santos, en su condición de apoderado del Instituto Nacional de Concesiones 5. ¿En qué fecha fue recibido por el juzgado? El 25 de marzo del 2009. ¿Cuántos folios tiene? 8 folios. Doctora, ¿cuál es el objeto o propósito de ese escrito? Titula como asunto recurso de reposición y subsidiario de apelación. Bien, si recuerda el contenido de su cuento, ¿podría preguntarle inmediatamente o requiere un término para recordar? No, puedo aquí hacer rápidamente el... Entonces, ¿cuál o cuáles fueron los motivos que pretendía se repusieran por parte del abogado del INCO? Bueno, manifiesta el apoderado de INCO que en este escrito que se revoque la decisión que se acogió como definitivo, que se revoque la providencia de marzo 16 del 2009. Bien, ubíquese en el folio 2, doctora. Aparece allí un 1.1, ¿verdad? Sí. Dice, y le voy a leer o a resumir, dice que una indemnización no debe ser fuente de enriquecimiento sin causa para particulares. ¿Dice eso ahí? Sí. Doctora, ¿el apoderado del INCO demuestra esa aseveración frente a su decisión? No, no es dice decir, demuestra que efectivamente hay un enriquecimiento sin causa. ¿Cuáles son los factores de hecho? ¿Cuáles son los fundamentos de derecho? ¿En qué está fallando el juzgado? Simplemente lo enuncia, no da argumentos jurídicos de ninguna clase. Veo que cita una decisión constitucional. La sentencia C-1074 del 4 de diciembre del 2002. Y más adelante en el párrafo, vamos a numerar los párrafos grandes, 4, hace mención a unas normas. ¿Podría usted comentarle al tribunal a qué normas hace alusión? Ley 388 del 97, decreto 1420 del 98, sentencia C-1074 de 2002, artículo 58 de la Constitución Nacional. Veo asimismo que habla en esta sustentación incluso de ilegalidad de la providencia, dice el título en este folio 2, dice que aquí se aplica es el artículo 58 y no el artículo 90 de la Constitución, ¿dice eso ahí? Aquí lo dice, Doctora, sí. el abogado del INCO le demuestra a usted en esta reposición por qué razón es que él percibe que usted aplicó el artículo 90 y no el 58. No, simplemente él considera, porque así lo dice, ¿no? Considera de que el juzgado calculó la indemnización de un perjuicio antijurídico al tenor de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, pero no dice en qué punto se aplicó, por qué se aplicó, nada. Inclusive en la misma providencia que el juzgado le decide, le hace referencia y le dice que para nada en la providencia censurada o en la que él propone contra la que propone el recurso de reposición, no se trató para nada en ninguna línea el artículo 90, ni siquiera se mencionó. Pasemos al folio 3. Hay allí una censura por parte del apoderado del INCO que aparece en un título lucro cesante. ¿Está ubicada en ese punto? Sí. Bien. Y manifiesta el abogado grosso modo, ¿qué, doctora? Más bien, contextualícenos usted, por favor. ¿Qué le reclama el abogado al juzgado aquí? Reclama que para el caso en particular de lucro cesante debía aplicarse el numeral 6 del artículo 21 del decreto 1420 del 98, en lo que hace referencia, y así lo transcribe, al artículo 37 de la Ley Novena de 1989 que leímos hace un momento. Bien, eso está planteado allí. Ahora, observo que hay un subrayado. ¿Qué dice ya ahora sí, que es muy corto, textualmente ese subrayado que consiste, parece ser, en la inconformidad del apoderado?
Dice, lo que la norma de mención dice es que al momento de valorar el lucro cesante por la imposibilidad de ejercer la actividad económica que se desarrollaba en el mismo en razón de la expropiación, la indemnización debe determinarse únicamente en un periodo de 6 meses y no de manera indefinida o por un periodo mayor. Fíjese, doctora, que la reclamación, y esto se lo voy a expresar para que lo explique, dice el abogado, la indemnización debe determinarse únicamente por un periodo de 6 meses. ¿Qué tiene que decir frente a eso? Únicamente. No es cierto, porque acabamos de explicar en la referencia que el apoderado de INCO está haciendo en este escrito sobre el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que ese término de 6 meses no comprende el concepto o el sentido que el apoderado le quiere dar en la línea de que únicamente debía aplicarse una indemnización o tasarse por ese valor. Inclusive, es que ni siquiera era necesario, porque así como dije momentos atrás, si se observan las experticias, esa tasación sí se hizo por 6 meses. Esto quiere decir que el apoderado para su momento, igual que la Fiscalía que en la censura, no revisaron las experticias en los puntos donde multiplican su cantidad por el valor de 6, aludiendo a esta norma, que, vuelvo y me reafirmo, no tiene aplicación en este tipo de procesos. Y dijo usted que en todo caso no tenía aplicación, pero le entendí que se habían aplicado en las pericias. Claro, se aplicó en las pericias, y en los textos de las pericias está clarísimo, donde los peritos hacen el cálculo de las rentas y lo multiplican por los 6 meses atendiendo esta norma. ¿Y usted atendió esos 6 meses cuando tuvo Lo en cuenta dejé con los 6 meses, porque si en verdad se dejara libre y el juzgado hubiera dicho que no aceptaba ello y invitaba al perito, le ordenaba al perito para que hiciera una aclaración o corrección respecto del caso, pues la cantidad hubiera sido mucho más alta de la que se determinó en la experticia. Doctora, en ese mismo folio 3 leamos textualmente, dada la trascendencia de este escrito de reposición, ¿qué dice? El punto 2. Dice, en la providencia recurrida se olvidó por completo la naturaleza jurídica de la indemnización en el proceso de expropiación. Bien. Vamos a ir al fondo de esta censura o de este inconformismo en este escrito de reposición. Miremos, doctora, el punto 241 del folio 4, 241. Dice, ¿qué es lo que está expropiando el Instituto Nacional de Concesiones 5? A cada uno de los demandados, excluyendo los rubros o ítems que no son materia de expropiación, como el establecimiento de comercio y los bienes intangibles, alegres y olímpicamente incluidos por los peritos. Bien, esa alegría de la que habla allí el abogado del INCO quedó probada en este escrito, doctora, si lo examina usted en su foliatura. En ninguna de las líneas de este escrito de reposición el apoderado de INCO dice por qué no debían incluirse esos intangibles, absolutamente para nada. Y el olimpismo que dice que de este abogado con el que los peritos incluyeron esos intangibles, él plantea allí, falló el perito en este punto de la metodología que exigen las resoluciones del IGAC, este documento no es el idóneo para soportar la probanza de una marca. ¿Aparece eso en esta reposición? En absoluto. Los términos inapropiados, igual que aparecen aquí en la censura de la Fiscalía, que prácticamente son los mismos, lesivos y agresivos, fueron igualitos los que usaron los apoderados al momento de decir, por ejemplo, en el caso aquí del señor Sanabria, cuando irresponsablemente dice que los peritos alegre y olímpicamente incluyeron unos rubros dentro de una experticia cuando ni siquiera
pareciera la leyó, ¿no? Porque si lo hubiera leído, había caído en cuenta de que cada uno de los ítems que comprenden las experticias tienen una explicación. Vamos de al punto dónde 3, salieron. ahí ya eso ha estado explicado, doctora. Qué pena interrumpirla así. Leamos el punto 3. En el punto 3 refiere el apoderado. En la providencia recurrida se toman como ciertas las conclusiones del perito sin ningún tipo de análisis, violando las normas tanto sustanciales como procesales que rigen la materia. Bien. Y esa reposición se dirige frente a qué pericia. No hace el señalamiento. Miremos en el folio 4 ahí en el último párrafo. Contra la del señor Posada Salazar. Bien. Detengámonos en el folio 5. Lo relevante en esta impugnación aparece en un cuadro. ¿Aparece un cuadro allí en los folios 5 y 6, doctora? Aparece un cuadro en 4 casillas, Y en el folio siguiente. igualmente Igual. en el folio 6. Bueno, entonces, ¿qué dice la primera casilla? La primera casilla habla concepto incluido por el perito, Bien. ¿Y qué dice ese primer concepto? valor del bien inmueble a expropiar, Y allí hay una segunda casilla, ¿qué dice? valor estimado por el perito, Y ahí aparece un valor. refiere un valor. Bien. La tercera casilla. Titula, ¿es procedente este rubro? ¿Y En qué pregunta. contesta el abogado? Jurídicamente es procedente, aunque fue calculado en forma exagerada. Muy bien. Dice el abogado ahí en ese cuadro e incluso en el cuerpo de la reposición por qué fue exagerada el cálculo del bien inmueble a expropiar. Para nada, simplemente dice que fue exagerado. Bien. Pasemos, doctora, nuevamente a la casilla 1. Entonces dice, concepto incluido por el perito, Goodwill. goodwill. Da un valor seguidamente, ¿verdad? En la casilla del valor estimado por el perito señala el valor. No importa aquí el valor, sabemos que son valores altos. Y me interesa la tercera, dice, ¿es procedente este rubro? ¿Qué dice el abogado allí sobre el goodwill? Él dice que es improcedente, pues este intangible no es sujeto de expropiación. Ese abogado le explica en su reposición por qué no es objeto de expropiación ese En intangible. absoluto. Y luego hay una cuarta casilla que dice análisis que se hizo en la providencia recurrida. ¿Qué dice el abogado allí? Que hubo ausencia total y absoluta de análisis. Bien, miremos y le pregunto. Seguidamente en el concepto incluido dice know-how, ¿verdad, doctora? En el cuadro, por favor, deténgase en Sí, el cuadro. know-how. Luego ventaja de la cosa hecha. Igualmente. Sí, luego valor en marcha. Sí. Luego marca. Sí, Luego lucro cesante. sí, Luego otro lucro cesante. sí, Daños y perjuicios. Sí. Y luego indemnización laboral. sí. Bueno. El abogado, frente a los rubros que se acabaron de mencionar, ¿cómo se pronuncia? ¿Que son procedentes o improcedentes? Todos para él son improcedentes. Y manifiesta el abogado por qué razón jurídica son improcedentes. En absoluto. Manifiesta el abogado por qué razón son improcedentes, o mejor, si son improcedentes por carencia o ausencia de prueba de las pericias. No, ni siquiera menciona una norma en la que mínimamente pudiera decir me sustento en este artículo. En absoluto, no hace ninguna referencia de ninguna clase. La indemnización laboral, ¿él la declara procedente o improcedente? Dice que es procedente. ¿Y explica por qué es procedente? Tampoco dice por qué, simplemente coloca la palabra de que la indemnización laboral es procedente. Me gustaría, doctora, por favor, que leyera textualmente el punto A, que está debajo del cuadro. No, el A no, el párrafo que está debajo del cuadro y luego sí el literal A. Dice el apoderado, de acuerdo con lo anterior, son dos las conclusiones que saltan a la vista sin necesidad de mayores lucubraciones. Sin necesidad de
mayores Y lucubraciones. dice, Dice que el dictamen incluye rubros que no pueden ser objeto de indemnización y por ende el perito incurrió en un error grave, pues valoró ítems que escapaban al objeto de la pericia, circunstancia que lo llevó a fijar una indemnización abiertamente ilegal y contraria a la realidad. Y B. No, miremos el 331 de ese mismo folio 6. Dice, se calculó el pago de una indemnización por lucro cesante futuro, por cuanto se asume que los demandados no volverán a ejercer una actividad productiva como consecuencia de la expropiación del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio Hotel Complejo Turístico Parador de Buga. Es decir, el perito pensionó a los demandados por cuenta de la orden de expropiación y a costa del erario público. Bueno, hay aquí dos expresiones llamativas que por supuesto han sido materia de discusión en este proceso. Doctora, dice el abogado del INCO aquí que el juzgado asumió un lucro cesante futuro. ¿Asumió el juzgado ese lucro cesante futuro? Estaba tasado en las pericias y así lo aceptó. Y en las pericias, cuando usted las examina, el juzgado precisó si eran ilegales o eran legales. Eran legales porque el sustento jurídico dado por los peritos estaba soportado en toda la prueba documental, teniendo en cuenta que los demandados eran personas cuyo sustento derivaba del establecimiento de comercio, de la actividad de comercio. Ellos laboraban en ese establecimiento de comercio. Doctora, y al final de ese párrafo dice el abogado del INCO, el perito pensionó a los demandados por cuenta de la expropiación y a costa del erario público. ¿Eso es una pensión? ¿El lucro cesante Eso futuro? no es una pensión, el lucro cesante hemos sido claros y reiterativos y no lo ha dicho esta funcionaria y menos aún el juzgado. El lucro cesante hace parte de una indemnización que ordena la ley y que ordena en sus sentencias, en su parte jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia. Dice el abogado, por favor, ubiquémonos en el folio 7, doctora. En Sí. el punto 333, ¿de acuerdo? Sí. Dice que se incluyó el concepto marca y el Estado no compra marcas. Volvemos a lo que dije en una respuesta anterior, es que hay un concepto errado de lo que es una indemnización. Se ha pretendido por parte de los apoderados, del señor fiscal y de los procuradores intervinientes, separar los conceptos de lo que comprende una indemnización. Inclusive han tratado de desconocerlo sin ningún tipo de fundamento, haciendo o invocando una serie de pareceres netamente de carácter personal, pero sustento jurídico no hay. Entonces, estos parámetros todos hacen parte de una indemnización como tal, porque así lo dice la ley, de que se debe reconocer un lucro cesante y que cada que haya expropiación tiene que haber un factor por indemnización. E indemnización, dice la Corte, inclusive si no tiene un parámetro, búsquelo y ubíquese en el valor del inmueble, que no puede ser igual al valor de la indemnización, y táselo. Entonces, doctora, por favor, está bien así ya la respuesta. Leamos después de donde aparece en mayúsculas, estamos en el mismo párrafo 333. Ángel Jaime Grajales Santa dice, y pese a ello, ¿qué sigue? Dice, y pese a ello se debe pagar un dinero adicional para que vuelva a montar dicho establecimiento y, desde luego, utilizar la mencionada marca, que dicho sea de paso, no aparece registrada ni genera derechos de propiedad industrial. Que dicho sea, de paso. Dice el abogado si la marca ha debido estar obligatoriamente registrada. No, ni tampoco trae ningún documento ni texto legal donde diga que es obligatoria. Y menciona
¿qué derechos son los que la regulación o la normatividad de propiedad industrial son los que le reconoce al propietario de una marca? Tampoco. Pasemos al 335, doctora, por favor. Dice, se calcula adicionalmente el valor de una indemnización por un concepto que el perito denomina como ventaja de la cosa hecha, en donde reúne todos los intangibles mencionados anteriormente. No obstante, los mismos ya habían sido objeto de valoración. Dice que la ventaja de la cosa hecha en conjunto contiene los intangibles. Y el abogado dice algo importante, doctora, dice es que ya habían sido objeto de valoración en el recurso de reposición. No dice en qué momento fueron motivo de valoración, no dicen que… Ahí en ese escrito lo dice. En este escrito no menciona absolutamente nada. ¿Dice cuál fue la valoración anterior que se tuvo en cuenta como para él llegar a eso? Para nada. No, solo menciona… Simplemente menciona, esa es su aseveración, pero no ubica al juzgado en qué punto. Sin embargo, cuando se decide el recurso, el juzgado hace una revisión nuevamente de toda la experticia y no observa que haya dos conceptos en la experticia o dos ítems que comprendan valores por este idéntico concepto. El 3.4 de ese folio 7 es muy importante también, doctora. En el 3.4… Y comencemos leyendo ese primer párrafo, sí. Son renglones muy cortos. En el 3.4 se dice, los rubros a los que se ha hecho mención, que fueron incluidos por el perito Jorge Enrique Posada Salazar en su dictamen y que fue aceptado sin ningún reparo por ese despacho, son contrarios a la lógica. A la lógica. ¿A qué lógica dice el abogado allí que usted faltó? No menciona cuál fue la lógica que se faltó. Y luego dice que faltó usted a qué más, dice a la Constitución y a la ley. Y dice… Dice, por cuanto, 2 puntos. Bien, entonces la primera. Desconocen que el objeto de expropiación es únicamente el inmueble. ¿Es que únicamente qué? Únicamente el inmueble. ¿Y luego qué dice? Y no los denominados intangibles o el establecimiento de comercio. Anteriormente el abogado mencionó la Constitución y la ley y la lógica. Desde el punto de vista de esos tres factores, el abogado ubicó al juzgado y decirle tiene que reponer su decisión porque es inconstitucional, ilegal e ilógica. No. Doctora, no ahora podemos conteste volver con base en lo que el escrito contiene. ¿Aparece eso? No, aquí no. Aquí Dice, no desconoce el objeto de expropiación, que es únicamente el inmueble. Dice eso. Dice, desconoce que el objeto de expropiación es únicamente el inmueble. ¿Usted desconoció eso? No. Y dice, seguidamente. Y no los denominados intangibles o el establecimiento de comercio. Eso lo demostró jurídica y probatoriamente el abogado con una censura bien planteada que ostentara que usted se equivocó. No. Sigamos, no. 342. Suponen equivocadamente que como consecuencia de la expropiación los demandados quedarán en imposibilidad absoluta de ejercer actividad económica alguna. Doctora, me interesa el verbo con el que inicia el 342. ¿Qué dice el abogado? Suponen. ¿Quiénes suponen? No dice quiénes suponen. Y dice el abogado qué es lo que supone, pues estamos hablando de Jorge Enrique Posada Salazar, ¿qué es lo que supone Jorge Enrique? No, dice simplemente de una manera muy general que suponen equivocadamente que como consecuencia de la expropiación los demandados quedarán en imposibilidad absoluta de ejercer actividades económicas alguna. Miremos el 343. Ninguno de estos rubros aparece consignado o consagrado como procedente en el decreto 1420 de 1998, normatividad que regula la manera como deben surtirse los avalúos en los procesos de expropiación. Bien, dice que en el decreto 1420 de 1998 no aparecen esos rubros y por supuesto pues contextualizando el abogado se refiere a los intangibles. ¿Aparecen esos rubros en el decreto 1420 de 1998? Señalados directamente y de forma taxativa como que se deben valorar intangibles, no. Entonces reclama el abogado que por qué se aplicaron, si la norma que se debe aplicar es el decreto 1420 de 1998.
porque volvemos a lo que venimos diciendo, estamos frente a un lucro cesante, estamos frente a un factor de indemnización que conlleva una serie de factores y que contempla ello. Ahora, el decreto 1420 sí dice, y es muy claro, aunque aquí no dice, no enuncia artículo, no enuncia artículo alguno, pero como hemos venido leyendo el artículo 21 del decreto 1420, sí dice que se deben valorar y se deben hacer avalúos, y es claro. Dice, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas. Igual dice que las compensaciones por rentas que se dejarán de percibir. Igualmente dice que se debe valorar la destinación económica del inmueble. Planteó el abogado en algún momento con la cita de este decreto 1420 de 1998 si existía una norma expresa allí que excluyera esa cuantificación de perjuicios por intangibles. No enunció ninguna norma del decreto 1420 porque es que no la tiene. Bueno, y terminemos con los últimos dos renglones, doctora, de los puntos que interesan frente a la acusación. ¿Qué dice el abogado? Dice, después del 343, el último párrafo, hay dos renglones ahí. en conclusión, no se necesitan más razones para advertir que la condena impuesta es ilegal, lesiva de los intereses del Estado y contraria o extraña a la naturaleza de la expropiación. ¿Dice algo más? ¿No? Bien. Ahora tomemos el otro documento que la defensa le entregó, doctora, y ubiquemos al tribunal en qué consiste. Bien, ¿qué fecha tiene ese documento? 6 de julio del 2009. ¿Quién emite este documento? Norela Costa Tenorio como juez segunda civil del circuito. ¿Suscribe usted este documento? Sí. ¿Cuántos folios tiene? 9 folios. ¿Cuál fue el propósito de la emisión de esta providencia, doctora? Decidir el recurso de reposición y en subsidio de apelación que se propuso contra la providencia del 16 de marzo del 2009 que acabamos de referir. Doctora, el abogado interpuso reposición y en subsidio. Apelación. ¿Ahí procede en ese momento en que el abogado repone el recurso de apelación? No, eso es improcedente porque en el proceso de expropiación la única providencia que es susceptible de apelación es la sentencia, que no fue apelada por la entidad demandante. Bueno, la doctora, ¿qué decisión tomó frente a la reposición del abogado del INCO? No se repuso el auto del 16 de marzo del 2009. Bien, ¿por qué no se repuso? Ya este es el contenido de su auto. Trate, doctora, como ya ha sido explicativa y hay puntos extensamente explicados ya, como se trata de un recurso de reposición, aquellos aspectos a los que no se ha hecho alusión, ¿de acuerdo? Sí. Podemos obviar, por ejemplo, los argumentos del recurrente que ya usted los tuvo en cuenta y se asumieron. Pasemos a las consideraciones, doctor. Bueno, dentro de las consideraciones tienen el juzgado, en un todo se reafirma en su providencia anterior, de 16 de marzo del 2009, teniendo en cuenta que fue muy detallada frente a los parámetros que se consideraron para tomar la decisión ahí referida. Sin embargo, igual no vuelve el juzgado resaltándole al apoderado, aquí lo manifiesta, de que sí se dio aplicación a lo dispuesto por las sentencias de constitucionalidad y que en verdad a las conclusiones que llegó la Corte respecto de qué era en qué consistía o cómo debía ser una indemnización, le cita la página 55 de la sentencia
C1074 del 2002 para llevarlo o ubicarlo en que no es que ha sido el juzgado, conforme a la censura que hace el apoderado, el que se ha inventado que una indemnización debe ser justa o debe ser apropiada o debe ser pronta o debe ser efectiva y que debe ser reparatoria, sino que en la página 55 de la decisión de la Corte se manifestó tal situación. Igualmente le hace referencia a lo que contempla el Código Civil sobre el tema de bienes, a lo que contempla el Código de Comercio sobre cuando estamos frente a un establecimiento de comercio y respecto a un bien que se va a expropiar que tiene esta categoría, esta situación tan especial, cómo debe considerarse el establecimiento de comercio como tal. Y trae en punto ¿Me ubica en el folio, doctora, por favor? Página 6 de la Providencia. Ahí le explica detalladamente de que sí se hizo una valoración de forma integral, tal como lo exige el artículo 241, sobre las experticias en lo que tienen que ver con los ítems, que se hace reclamación sobre el goodwill, sobre el know-how, sobre el lucro cesante futuro, sobre la indemnización laboral, entre otros. Le dice que existen una serie de confusiones respecto a los conceptos que se deben tener en cuenta para ello y que en verdad el proceso de expropiación no conlleva únicamente una tasación por valor de terreno como tal, sino que todo el proceso de expropiación en toda su legislación hace referencia a que debe haber un factor de indemnización. Igualmente concluye manifestándole, porque el recurso de reposición también va dirigido a la censura del trámite que adoptó el juzgado en cuanto a la objeción, porque el apoderado de INCO dice que ese trámite no es incidental. Él dice que el juzgado desconoció totalmente la norma, que no existe norma en el Código de Procedimiento Civil que diga que el trámite a una objeción se hace como incidental y que menos aún existe norma que conlleve a que cuando se propone una objeción haya una condena en costas en contra de la persona que ha sido vencida dentro de la objeción. Censura al juzgado, dice que es una norma inventada, el juzgado lo ubica y él hace referencia a que la providencia de marzo 16 de 2009 es ilegal de todo punto de vista teniendo en cuenta tales situaciones. El juzgado lo ubica en la norma y entonces en el punto 5 de la providencia, en la página 8, le hace referencia y le cita la normatividad que conlleva a que en verdad este trámite se decide a través de un auto y que es un trámite incidental, y le cita la norma. Igual le dice que cada que se decide en contra de una persona en el caso de las objeciones, la norma también contempla de que hay una condena en costas. Y con esto finaliza la providencia y le niega el recurso de apelación, porque para estos casos es improcedente el recurso de apelación. Bien. ¿Existe alguna otra censura de prevaricación con relación a este auto por parte de la Fiscalía, doctora? Manifiesta la Fiscalía que debió el juzgado tener presente que en materia de expropiación estaba obligado a aplicar la normatividad especial contenida en la Ley 388 del 97 y el Decreto 1420 del 98. Fíjese, eso ya lo habíamos explicado. Ya lo ha explicado y ha sido insistente la Fiscalía en eso. Ha sido insistente, pero volvemos. La Ley 388 o sea, no es necesario ya repetir, de 1997 es un no es texto necesario. supremamente amplio, inclusive contempla las dos fases de la expropiación, enajenación voluntaria, y contempla lo que es la parte de expropiación. No dice en qué incumplió y ya lo explicamos que sí se acató. Y el decreto 1420 del 98 igual es un decreto amplio y tampoco se dice en qué incumplió el juzgado ello. Y ya explicamos
en momentos anteriores que sí se había aplicado el decreto 1420 del 98. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Tercer Perdón, prevaricato. señor defensor, partes, estamos siendo requeridos para una sala extraordinaria penal y debemos suspender en este momento esta sesión de audiencia. Veo que empieza un nuevo Prevaricato, asunto, sí, entonces pues es como un momento apropiado para esta suspensión. Sí, me parece bien. Regresamos mañana a las 9:30 de la mañana en esta misma sala de audiencias para proseguir con el juicio oral en que estamos entretenidos. Quedan notificados en estrados. Muchas gracias.